Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Aries, cariño, mi emperador, mi emperatriz, corazón. Tienes que ver el comercial completo, la lectura completa, comenta, comparte, da un like para que YouTube promocione lo que es tu signo y para entregarte lo que es una lectura bonus, cariño, porque si no es imposible, hay mucha competencia, mi querido Aries. El otro mensaje también, corazón, ten mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada lectura vas a encontrar solamente lo que es un correo. Con ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Empezamos, cariño, y suscríbete. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi emperador, para mi emperatriz. Recuerda, cariño, que para todo va a haber solución. Tienes que mentalizarte a cosas buenas, cosas positivas. Dice, almas gemelas, cariño, por Dios, ¿qué es lo que te viene? Hello, hello. Algo te viene, cariño. El número 41 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Siento que muchos de vosotros te vas a sentir muy bien con una persona, ¿vale? Recuerda que las almas gemelas no tiene que ser todo pareja. A lo mejor de repente te sientes muy bien con tu hijo, con tu padre, con tu hermano, con un amigo. Entonces, cariño, tú reconoces que son especiales, pero para un grupo de ustedes es verdad. Es verdad que a lo mejor me dice Richard. No sé qué pasa que cada vez que yo coincido con Pepe Lucho, con la Lupe, parece como nos leemos la mente por telequinesis, ¿vale? Telepatía. Yo siento como que tú vas a tener mucha afinidad con una persona o ya estás teniendo mucha afinidad con alguien, cariño. Es alguien que llega a tu vida por destino. Recuerda, Aries, recuerda. Las almas gemelas no siempre llegan en esa posición de pareja. Las almas gemelas aparecen a tu vida para rescatarte, para ayudarte, para que tú puedas encontrar lo que es tu camino, cariño, ¿vale? Las almas gemelas llegan a tu vida para ayudarte, para rescatarte, mi querido Aries. Recuerda, puede ser amigos, amigas, padres, hermanos, etcétera, etcétera. Pero si es tu machete, cariño, pues bienvenido sea, ¿no? Richard, ¿cómo que machete? Ay, por Dios, es que no me acuerdo el nombre de la seguidora, pero me dijo, Richard, dime todo de mi machete. Yo dije, machete, por Dios. Esta es de las mías, es de las mías, cariño, es de mi barrio esta chica. Dime todo de mi machete. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Aries. Richard, ¿hay música? Claro que hay música, cariño. La carta de la templanza, corazón. Algo te viene por destino. Algo te viene por regalo divino. Porque aquí están los ángeles, mi querido Aries. Puede ser que muchos de vosotros también van a estar lidiando con un Sagitario o un Acuario, ¿vale? Pero sobre todo, mi querido Aries, siento que es una temporada de paz, de tranquilidad, de estabilidad, cariño. Siento que es una temporada de sorpresas, cariño, surprise. Es una temporada de sorpresas. Alguien quiere ponerse en contacto contigo, alguien quiere abrazarte, quiere apachucharte, cariño, quiere decirte que prácticamente eres su complemento, su media naranja, su media toronja, cariño, su media papaya. Quiere decirte esto, corazón. Y te lo va a decir, ¿vale? Pero hay un encuentro muy especial, cariño. Signos, Sagitario o Acuario. Leo, Cáncer, Tauro. Cierras con un Virgo. Te enseño las cartitas, corazón. Muy bien. Iniciales, a ver. Vamos a ver iniciales. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Richard, que salga de Pepe Lucho. Bueno, vamos a ver, ¿vale, cariño? Si sale de Pepe Lucho, bienvenido sea. Y si no, pues, ¿qué vamos a hacer? A lo mejor de repente es otra persona. La letra L. La letra R. La letra Y, la letra Z, cariño. Muy bien. Ay, Richard, Pepe Lucho, no salió la P. Luego, en las características, es que de verdad, Aries, tu talón de Aquiles o tu gran error es que tú quieres que las cosas pasen ya. Tienes mucha ansiedad, cariño. Relax, relax, corazón, relax. Vamos a continuar. A ver, voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles del amor, ¿vale? Solamente para despistar nada más.
Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Aries. Dice, engaño. En esta relación, uno de los dos porta la máscara del engaño. No todo tiene que ser dramático, cariño. Porque a lo mejor de repente me dice, en esta relación, no está diciendo pareja, comunicación, relación. Yo lo que siento, cariño, que posiblemente hay una persona que siente algo por ti y a lo mejor de repente existe otra persona más, pero como que esta persona te quiere conquistar, cariño, de repente te trae chisme, te trae comentario de que la otra persona no siente nada por ti. ¿Para qué? Para que tú te desanimes. ¿Por qué? Porque mira esto, cariño, como dicen esa frase, en la guerra y el amor se vale todo, cariño, se vale todo. Fíjate muy bien que aquí sale una persona con su máscara. Aquí también hay otro personaje con una máscara. Es como que se están viendo, cariño. Pero aquí hay otro personaje que quiere darte el saludo, quiere hablar contigo. Una persona que es sincera, clara, claro, cariño. Entonces, yo siento, mi querido Aries, que hay una persona que está utilizando toda su estrategia para conquistarte. Pero el gran amor de tu vida, corazón, no es él, es otra o es otro, cariño, ¿vale? Es otro. Pero bueno, siento que esta persona de repente te dice, no le hagas caso a Pepe Lucho. Pepe Lucho es un mujeriego. Ay, la Lupe, si tú supieras, la Lupe se lo come todo. Todo se lo come la Lupe. Entonces, cariño, siento que te van a traer mala información para que tú te desanimes de tu maromo, de tu machete, cariño. Muy bien, vamos a continuar. Quiero que cierre tus ojitos. Todo lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, cariño. Empezamos, mi querido Aries. Ay, por Dios, no he traído la chancla, Richard. Te prometo que para la próxima lectura, Aries, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento agua y también con personas de elemento aire, ¿vale? Siento, mi querido Aries, que hay una persona que está lo que es en la distancia, a vosotros les separa inclusive continentes. Este personaje, cariño, piensa mucho en ti. Este personaje quiere volver, este personaje te extraña, mi querido Aries, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Aries, veo que hay energías que te están observando. Veo que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, cada vez que yo me cruzo con Pepe Lucho, con la Lupe, me queda mirando. No sé qué pretende, no sé qué quiere, pero a veces siento que prácticamente me dejen descubierto. Es que no puedo decir, hay palabras que no puedo decir por YouTube, ¿vale? Richard. Siento que alguien, corazón, con la mirada te desnuda. Ya está, es esto. Siento que tú me dices, Richard, a veces siento que siente algo, pero no sé qué es, Richard. Cariño, por Dios, tú sabes qué es. Otra cosa es que te hace la inocente, cariño. El otro mensaje también, mi querido Aries, yo siento, corazón, que vas a recibir algún tipo de mensaje de afuera, del extranjero, cariño. Alguien te envía una carta, alguien te envía de repente, yo que sé, un fax, te llaman por teléfono, te trucan, corazón, ¿vale? Vamos a continuar, a ver qué más me dicen, cariño. Pero está relacionado con la distancia. Alguien quiere saber de ti, alguien quiere llamarte, alguien quiere conversar contigo, ¿vale? Vamos a continuar, cariño, que Dios universo me ayude. Vamos a ver cómo están tus energías. Vamos a ver, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Aries. Cayeron las cartas, voy a barajear muchas cartas, ¿vale? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Aries. A ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta también del as de bastos, tenemos lo que es la carta del sacerdote, la carta del 6 de copas, la carta también del caballero de espada, ¿vale? Yo lo que siento, mi querido Aries, que me dice Richard, ¿por qué cuando las cosas están bien con una persona,
Esta persona está conmigo, esta persona disfruta. Pero cuando yo tengo un problema, cuando a lo mejor de repente necesito hablar con ellos, pues simplemente me ignoran. A veces tú sientes que él o ella solamente está contigo por conveniencia. Tienes que hacer caso de tu intuición, ¿vale? Es como que me acuerdo mucho, mi querido Aries, cuando yo salía de antro, cuando yo salía de fiesta. Uy, nos reuníamos con un montón de amigos. Yo era su hermano, su choche, su brother, su causa, cariño, su uña y mugre. Pero sin embargo, cuando tuve lo que es un problema muy difícil, ni se acordaron de mí, cariño. Esto pasa mucho, ¿vale? Siento que tú me dices, Richard, hay una persona que solamente se acerca a mi vida cada vez que necesita algo por interés. El otro mensaje también, mi querido Aries, posiblemente hay una persona que te viene a pedir lo que es una ayuda. Tú tienes que hacer lo que es un balance. Si esta persona merece la pena que tú lo escuches, que tú lo ayudes, pues adelante. Si esta persona me dice, Richard, solamente me busca cuando me necesita, pues entonces ignóralo, ¿vale? Ignóralo. La última palabra lo tienes tú. El otro mensaje también, cariño. Es como si hubiera pasado algo, quizás de repente con tu entorno. Puede ser amigo, puede ser familia, puede ser hijos. Y en este momento yo te noto, Aries, en plan, yo que sé, en plan loba, en plan guerrera, cariño, en plan China, en plan China, corazón. Siento que tú quieres reclamar a una persona por qué se ha comportado así con él o con ella, por qué lo ha tratado así. Es como que tú de repente, cariño, estás defendiendo lo que tú crees que es tuyo, cariño, tu familia, tu entorno, tu hogar. El otro mensaje también, mi querido Aries, siento que muchos de vosotros van a estar luchando por un proyecto, por un sueño, corazón. Te noto guerrero, te noto guerrera, ¿ves? Estas dos cartitas, y aquí sale China, princesa guerrera, corazón. Te noto guerrero y guerrera. Vas a estar luchando por algo que tú crees que es tuyo. Vas a querer defender las injusticias, Aries. Te noto como muy protector, muy protectora, ¿vale? No vaya a ser que tú me digas, Richard, me he enterado que la pareja de mi hija se ha portado mal con ella y tú vas a ir, cariño, y le vas a decir sus 4 verdades. Me he enterado que este amigo le ha tratado mal a mi amiga, vas a ir tu, cariño, y le vas a decir sus 4 verdades. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ellas, cariño. Sí, Richard, por favor, yo no quiero saber de mi vida, yo no quiero evolución, yo solamente quiero saber de Pepe Lucho o de la Lupe. Mi vida no tiene sentido sin él. Ay, Dios mío, estás perdida, estás perdido, corazón. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. La carta de los enamorados. ¿No será que esa persona que viene a tu vida por destino, esa persona que es alma gemela, prácticamente es tu Pepe Lucho, la Lupe, que tú tanto estás pensando? La carta del 4 de copas, cariño, como se dice, piensa y acertarás. Siento, mi querido Aries, siento un Virgo, siento que la persona que tú tienes en tu mente, esa persona se pone en contacto contigo, corazón. Esa persona quiere hablar contigo, mi querido Aries. Entonces, surprise, surprise. Vamos a continuar. La carta también del 7 de bastos. Y tenemos lo que es la carta del ermitaño con la carta del paje de bastos. Pero cariño, cariño, corazón. O muchos de vosotros ya tienen pareja, o esta persona tiene pareja, pero sin embargo no puede vivir sin ti. Necesita tu aire, necesita tu amor, necesita tu olor, cariño, necesita el olor de tu aliento, corazón. Le encanta esto. Veo que alguien te va a reclamar, alguien te va a decir, ¿por qué te has puesto en contacto con tu ex? ¿Por qué ahora te busca? ¿Por qué ahora estás hablando con esta persona? O puede ser que la persona que está con él o con ella lo va a reclamar. Inclusive la familia, cariño. Hay un choque, porque aquí yo veo que miran con recelo. Aquí veo que miran con odio, cariño. Mira esa mirada, corazón. Es de una niña mala. De un niño malo, mi querido Aries. Entonces, cariño, siento que la conversación, la comunicación de esa persona o el apoyo económico de esa persona va a levantar polvo lo que es en tu vida. Pero bueno, cariño, tú tranquilo, tranquila, porque todo se va a solucionar, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude.
Recuerda que la lectura, cariño, abarca todas las edades, porque a veces veo comentarios que dice, Richard, solamente hablas para personas de 40 años, pero ¿cómo sabes si yo no menciono edad? Yo no menciono edad, no entiendo. Cariño, haz un canal, tú de repente eres vidente, haz un canal, cariño. Vamos a ver, que Dios universo me ayude, solteros y solteras. Solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras. Vamos a ver qué nos dicen. Tenemos lo que es la carta del paje de espadas, la carta de la reina de copas, la carta del carro, la carta también del 5 de espadas. Cariño, hay una persona que posiblemente está lo que es en la distancia o una persona que a lo mejor de repente tiene que desplazarse, hacer viajes largos. Este hombre o esta mujer te va a decir todo lo que siente por ti, mi querido Aries, ¿vale? Hay una declaración de amor, corazón. Siento que cuando existe esa declaración de amor, posiblemente tú tienes que mudarte o posiblemente esto implica de que tú hagas un viaje de larga distancia. Siento que esta situación posiblemente va a causar algún tipo de dolor o de tristeza, cariño, a tu entorno, ¿vale? Es normal. ¿Quién va a querer que se vaya su niño o su niña de su país? Siento que muchos de vosotros van a emigrar, se van a otro país, cariño. Solteros y solteras. Vamos a continuar. A ver, economía, corazón, que se me va el tiempo, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Aries. ¿Qué nos dice? Tenemos lo que es la carta de la sota de bastos, la carta también de rey de espadas, la carta de la reina de bastos y cierras con la carta del 10 de bastos. Cariño, siento que muchos de vosotros están lo que es en un proyecto o van a tener lo que es una entrevista. Posiblemente necesitas el apoyo de alguien o que esta persona acepte tu currículo, pero sin embargo siento que en ese lugar o esa oportunidad te dan la espalda, mi querido Aries. Pero esto no se acaba así. Lo que tú crees que a lo mejor de repente ya está zanjado o está perdido, viene otra oportunidad. La oportunidad que te da de un cambio de trabajo, de economía, es una mujer, cariño. Esa mujer puede ser que sea trigueña, cabello negro, o puede ser que se lo pinte, pero es trigueña, no es muy blanca, cariño. Esta mujer te va a dar la oportunidad para que tu economía mejore, ¿vale? Pero antes de eso, vas a tener de repente lo que es una decepción. A lo mejor ya estás postulando para algo o estás pidiendo un préstamo. No te lo van a dar, cariño, pero hay una segunda oportunidad. Muy bien, vamos a continuar. Mira que estoy yendo rápido, pero es que me gana el tiempo, corazón. A ver. ¿Tú has escuchado la música de... Es Carla, creo. Es que no le apunté el título. Es así, ¿vale? Me invito... Vale, la música es de Carla. La música es de Carla. Es así, ¿vale? Me invito a bailar un hombre, tururum. Yo acepté bailar gustosa, tururum. Pero en una vueltecita, tururum, me propuso una cosita. Y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente. Era de pocas palabras, pero era muy insistente. Y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente. Era de pocas palabras, pero muy insistente. Esa indecorosa proposición, no lo vuelvas a hacer, que si tú lo intentas, ¡ay, sí! Yo creo que voy a caer, cariño. ¿Lo has escuchado o no? Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón, la cumbia canta su canción. Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón, la cumbia canta esa canción. Tumbadito pa' aquí, tumbadito pa' allá, tumbadito pa' aquí, tumbadito pa' allá. Qué indecorosa proposición. Te lo dice Carla, cariño, por Dios, lo saqué. Mira que es un poco difícil la cumbia, ¿vale? Pero me encantó, cariño. Yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente. Me encanta. Te lo dice Carla. Ya está, corazón. Búscalo lo que es en YouTube. El título es de Carla, indecorosa, ¿va? La indecorosa, cariño. Muy bien, vamos a ver las características. A ver... Yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente. Ay, me encanta esa música, ¿vale? Tumbadito pa' aquí, tumbadito pa' allá, tumbadito pa' acá, tumbadito pa' allá. ¡Qué indecorosa proposición! Ya está, las características. A ver, corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, hay un encuentro con una vieja amistad. Puede ser alma gemela o llama gemela, ¿vale? Muchos de vosotros inclusive también son del mismo sexo. Tienen hijos ya. La carta también del 2 de oros. Hay una propuesta, tienes que hacer un balance. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento agua y también personas de elemento tierra.
Si son mujeres o hombres, puede ser que tengan cabello corto y también cabello rubio. Las personas que tienen cabello claro, cabello castaño, cabello rubio, tienen el cabello un poco largo. Las personas que tienen cabello oscuro, tienen el cabello corto, cariño. Mujeres o hombres también, posiblemente están en un lugar donde el clima es extremo, hace frío. Esta persona puede ser de piel blanca o está bronceado o bronceada. Veo que esta persona, cariño, vosotros dos van a tener una conversación y tienes que tomar lo que es una decisión. La carta también del 4 de oros. La carta del 4 de oros. Esta persona también puede ser de piel trigueña. Veo que es una persona que lucha mucho por su trabajo, por su proyecto, o posiblemente su trabajo está relacionado con la recaudación. Puede ser también lo que es un encargado. Puede ser también de repente una persona que hace inversiones grandes. Muy bien, mi querido Aries. Gracias por tu apoyo, cariño. Estamos en contacto y bendiciones. Hasta la vista y sé feliz.